las dos posturas, o si es que hay otra diferente a las dos entendidas, y que los ciudadanos, reitero, tengan toda la información. Aquí las cosas de la información, pues vivimos muy a prisa, está medio difícil que en una nota se alcanzan a decir todas las cosas, por eso reiteramos, están otros formatos, está la entrevista, estamos abiertos a quien quiera que la solicite, está el debate, que ese enriquece mucho, porque no hay nada como tener dos posturas antagónicas y que usted, que está en casa, tenga siempre esa posibilidad de escucharlas y de tomar esa óptica, esa postura, de acuerdo a lo que escuche. Pero bueno, diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado rechazaron la cuenta, fíjese, de egresos de la Dirección de Desarrollo Social Municipal que corresponde al último año de la pasada administración, y bueno, la presidenta de la comisión, Eva María, informa que se negó esa cuenta pública debido a que existieron adjudicaciones directas de obra de manera ilegal. Sí existía evidencias de los procesos de licitación de determinadas obras o concursos. Sin embargo, lo que no pudo tener a su alcance, porque al parecer no existen esos documentos, fue tratándose de adjudicaciones directas. No existen los dictámenes que justifican esas adjudicaciones directas. Por tal motivo, se negó la cuenta de egresos. Se turna también a la sindicatura para su posterior análisis y revisión en su caso de responsabilidad. La propia sindicatura municipal haga la revisión correspondiente, determine en qué procesos efectivamente no existe ese dictamen y a qué montos asciende. ¿Quién era el titular? Bueno, fue durante la administración de Jaime Díaz, y tuvimos dos titulares: del 1 de enero al 30 de noviembre, Juan Diego Echeverría Ibarra, y del 1 de diciembre al 31, el licenciado David Rojas Rojas. Por su parte, en el Congreso también la diputada Trini Vaca habló sobre la muerte de migrantes en situación de calle, donde los decesos estuvieron vinculados también a las altas temperaturas. Lo que voy a pedir es que tanto el gobierno federal como la Secretaría de Hacienda, Gobernación propiamente, y pedirles a los diputados que nos unamos para pedir más presupuesto. Estamos conscientes que tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal han cumplido y ha habido mayor presupuesto. Se acaban de entregar 20 millones de pesos, pero la situación que se está viviendo como frontera en Baja California exige poner atención. Los albergues requieren mejores condiciones de vida para los migrantes, pero el punto aquí es que cada año en Mexicali, de manera particular, mueren más personas que se catalogan en calidad de indigentes, pero la verdad es que entraron primero como expulsados, como migrantes, y están falleciendo en las calles en calidad de indigente. ¿Con cuánto sobrevive un albergue y a cuántas personas puede recibir en un año? Bueno, yo pregunté de manera concreta y la información que me dieron que estaban menos el 40% de lo que requieren, del monto que requieren, que no me dieron el dato, sí me dieron que están en menos 40% de un déficit que lo que requieren para los albergues. Muchas gracias por continuar en Contacto Nocturno. Y bueno, no estaba programado, pero apreciamos que entre ahorita una llamada. Nos comentan que está el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, en la línea. Secretario, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos entrar al aire y estar en tu programa. Saludar desde luego al auditorio y decirte que hemos estado escuchando con mucha atención, con mucho detenimiento, algunas expresiones que se han hecho en relación a lo que hoy el Congreso del Estado determinó solicitar al Ejecutivo, determinar ya la fecha y concluir con esta parte de la polémica que se ha generado en cuanto a la presentación del informe, Francisco. Comentarte que aquí lo que debe prevalecer ante los ciudadanos, ante los bajacalifornianos, debe ser el espíritu de la rendición de cuentas. Y el Poder Ejecutivo tiene el compromiso y desde luego la responsabilidad de la rendición de cuentas, y en ese sentido, Francisco, es que queremos hacer una serie de puntualizaciones en este tema. Comentarte que precisamente este asunto, esta polémica se generó a partir de
de que en la legislatura pasada, Francisco, se hicieron una serie de reformas dentro de la reforma política, donde se modificaron para entrar en efecto en esta legislatura los periodos de sesiones del Congreso. De tal manera, y recordaremos que al inicio de la legislatura, el primer periodo de sesiones era de 2 meses y se modificó a 4, es decir, ha habido una serie de modificaciones, Francisco, a los periodos que generaron, como bien lo ha señalado el presidente del Congreso, el diputado Benjamín, una serie de ambigüedades que en acuerdo con el Congreso, Francisco, en acuerdo con el Congreso decidimos poner y definir una fecha y el Congreso a su vez hará una serie de reformas legislativas para ya poner punto final a este tema. Nosotros le solicitamos, recordarás también, Francisco, que al inicio del periodo, es decir, el 1 de agosto, el Congreso decretó un receso y regresaron prácticamente el día de hoy, es la primera sesión donde ya se toca este tema públicamente. Nosotros le solicitamos al Poder Legislativo que definiera una fecha. Y ya el día de ayer, Francisco, el presidente del Congreso tuvo a bien enviarnos un documento para solicitarnos que seamos nosotros quien definamos la fecha a partir de la presentación del documento al 1 de octubre, para lo cual hemos decidido que la presentación del informe sea el 1 de octubre y así dar cumplimiento a esta obligación y a esta responsabilidad y a este compromiso, Francisco, de rendición de cuentas, que es lo que debe prevalecer, porque el informe no solamente es la presentación del documento, sino también el proceso de glosa y de comparecencia de cada uno de los titulares de la administración y de la Procuradora General de Justicia, de tal manera que nosotros hemos ya concluido este tema, Francisco, atendiendo la solicitud del Congreso y definiendo la fecha como la del 1 de octubre, en el entendido de la solicitud que nos hace el Congreso para que definamos la fecha entre el día de la presentación del documento a más tardar el 1 de octubre. De tal manera que en concreto, Francisco, el informe se dará cabal cumplimiento el 1 de octubre. Pero a ver, secretario, dice usted que hubo, entiendo que dice que hubo confusión y esto generado desde la pasada legislatura, y que entonces ¿dónde está la responsabilidad de que el inicio del periodo ordinario, que era de acuerdo a lo que usted mismo me ha dicho, y lo han dicho los diputados, y lo han dicho exdiputados que participaron de este proceso también, un ex correligionario suyo, exdiputado, abogado que usted conoce, el licenciado Molina, hoy expanista, hoy coordinador de Movimiento Ciudadano, pues explicó desde la óptica, desde la pasada legislatura, cómo se había previsto. Y esto coincide con lo que usted me dice, de que efectivamente el cambio que se hizo en la primera mesa directiva, que ya estaba claro que iba a ser de 2 meses, se le llevaron a 4 meses y simplemente cambiaron esa primera de 2 meses hasta la última, la que fue, por cierto, de Movimiento Ciudadano, la que fue que presidió Job Montoya. Pero el periodo finalmente terminó siendo el arranque el 1 de agosto, independientemente de que estaba cerrado, pues, el Congreso estatal, o que estaban de vacaciones, o como le quieran llamar. Entonces, ¿dónde queda la irresponsabilidad? Porque esa es la palabra, de las dos partes. ¿Dónde queda esa falta de claridad? Aclarar que, Francisco, a nadie se le olvidó y no hubo esa confusión, ni hay una irresponsabilidad, sino por el contrario. Hay el ánimo de poder solventar cualquier laguna o cualquier ambigüedad, como señaló el propio presidente, y poder dar cumplimiento en primera instancia a esa responsabilidad de rendición de cuentas, que es lo que debe prevalecer. De tal manera que una vez atendido la solicitud que nos hace el Congreso, hemos decidido y solicitarle al Congreso que sea el 1 de octubre y de esa manera dar el cumplimiento de lo que el ciudadano tiene derecho, que es que conocer pero el finalmente, estado que guarda la administración. Finalmente, por medio de documentos, ahorita se están poniendo de acuerdo y están diciendo, usted me dice que está solicitando al Ejecutivo que fijen una fecha y que sea el 1 de octubre, pues básicamente ustedes se están poniendo la fecha. Y el Congreso dice,
por un documento hoy que exhortan a presentarlo pues ya, de manera inmediata. Eso es lo que dice el documento, según dijo el presidente del Congreso. El documento, nada más una aclaración, Francisco. Sí. El documento que hemos recibido, Ajá. efectivamente nos solicita que a partir de la recepción del documento hasta el 1 de octubre decidamos la fecha para presentar el informe. De tal manera que hemos decidido, de acuerdo a ese documento, que el propio presidente del Congreso nos ha hecho llegar, donde establece que a más tardar el 1 de octubre, dentro de ese primer periodo ordinario de sesiones, y hemos decidido que sea el 1 de octubre. Pero entonces, este ajuste que se había dado desde la pasada legislatura, precisamente con miras a el hacer corte de caja en las administraciones y homologar las fechas y todo para los procesos electorales, lo que ya nos han explicado, pues, ¿de qué sirvió si finalmente este año, que se tendría que venir recorriendo los periodos ordinarios, pues se recorrió y luego no? Por el tema del informe, al parecer, pues quedó igual, pues. Ese es precisamente, eso que tú señalas, Francisco, es precisamente la ambigüedad en la que se ha determinado, inclusive dejarla en claro. ¿Por qué? Porque recordemos que la reforma política electoral que realizó la legislatura pasada fue en congruencia a la propia reforma federal, donde efectivamente y de igual manera la fecha de presentación, la fecha de toma de protesta del próximo presidente de la República y de igual manera el próximo gobernador será 2 meses antes, de tal manera que se ha considerado que tal vez cuando se elaboró la reforma no se consideró esa parte, que la reforma hubiera sido al final de la propia legislatura, no a la mitad de la legislatura, sin entender. De tal manera que ante esta situación, ante esta circunstancia, y la propia que el Congreso modificó los periodos al inicio de la legislatura, en esta legislatura, para ampliar y reducir los periodos, es que se ha decidido en acuerdo para dar cumplimiento a la responsabilidad primaria de rendir cuentas ante los ciudadanos, el compromiso de poder hacerlo de esta manera y trabajar con el Congreso para hacer las modificaciones que correspondan o que así se consideren. De tal manera que debe prevalecer, Francisco, el principio de la rendición de cuentas, y bajo ese principio es el que se ha decidido atender la solicitud del Congreso que nos hace el día de ayer, y en respuesta decirte que se ha decidido hacer el 1 de octubre. Secretario, usted está consciente que son años electorales y que esto es ahorita pues, materia política, mediática, si así usted lo quiere ver. ¿Estaría dispuesto la Secretaría General, no sé si usted mismo o alguien de su equipo o alguien, a un debate público? Porque usted está consciente que por cuestiones políticas van a seguir señalando estas omisiones o van a seguir declarando. Es un tema, Francisco, es un tema que nosotros consideramos ya concluido, ya que hemos atendido puntualmente la solicitud del Congreso. Usted, pero la ciudadanía lo entenderá así. Estaremos atendiendo a esa solicitud, atendiendo puntualmente lo que nos señala el propio Congreso. Sí. Y lo que expresen los actores políticos que tú señalas, inclusive quien pudiera aprovechar inclusive estos momentos para poder querer generar una situación para tratar de confundir que esto fue un olvido, que fue una confusión, decirte que no fue así. Ni un olvido, ni fue ninguna confusión. Fueron situaciones que se detectaron y se tomaron acuerdos para poder solventar esas ambigüedades del Congreso, y bueno, nosotros respetamos las expresiones políticas, entendemos también los momentos electorales que están cerca y que habrá o podrán, con legítimidad, podrán estar habiendo voces, las cuales respetamos, que pudieran estar generando inclusive un golpeteo o querer generar alguna diferencia entre los poderes. Decirte que estamos trabajando de manera armónica y de
mucha coordinación con el Congreso de Baja California, no hay diferencias, hay armonía, hay coordinación, hay compromiso, hay un respeto a las y los legisladores, el compromiso que hemos hecho de trabajar de manera coordinada en bien de la gente y que al final de cuentas prevalezca el interés de los y respetando siempre las voces que piensen distinto, las voces que inclusive emitan posicionamientos, y siempre estaremos desde luego para seguir trabajando en ese sentido, Francisco. Secretario, hemos tenido muchas entrevistas, por cierto hace rato que no está por acá en el estudio, ojalá la agenda le permita pronto, pero dentro de cuando se refiere a todos los temas, siempre hemos hablado, digo, con muchos actores políticos de la diferencia en percepción y realidad. Usted en realidad con los argumentos que ofrece ya se cierra la carpeta, que este ni siquiera es tema y que van a entregar el informe cuando menciona. Pero en la percepción, ¿usted cree que una sola llamada o un solo posicionamiento olvidémonos de los factores políticos que usted menciona, porque eso va a seguir, evidentemente, pero a la ciudadanía, ¿estará muy tranquila la ciudadanía el hecho de que esto ya está bien y que no...? Bueno, la tranquilidad de la ciudadanía debe recaer en la rendición de cuentas, Francisco, y es que lo estaremos cumpliendo sin menoscabo de cualquier expresión que haya en ese sentido, puntualmente solicitud que nos hace el Poder Legislativo. Estaremos atendiéndola puntualmente, respeto de los poderes, y esa es nuestra función, respetar ese tipo de tal manera que, bueno, nosotros estaremos cumpliendo lo que establece esta situación. Entonces, ante un debate, entiendo la respuesta es no hay nada que debatir, no entrarían a un debate de esta situación, los tiempos, las formas, en caso incluso de que, en este sentido le digo, un exdiputado de la pasada legislatura, en donde están ahorita precisamente pues señalando dónde quedó la ambigüedad, si en la anterior o en la no entra el Poder Ejecutivo a un asunto de debate público. Nosotros respetamos, te repito, respetamos las diferentes expresiones políticas, no consideramos de que debe ser un tema que genere polémica, porque al final del día la rendición de cuentas, que es lo que debe importar a la gente, el contenido del informe, el contenido de las acciones, lo que los titulares, no nada más la entrega del documento en sí, sino la comparecencia de los titulares de salud, de educación, de seguridad, de desarrollo económico, Procuración de Justicia, de todos los servidores públicos que son titulares de esta administración, la responsabilidad. Eso es parte también del informe, de comparecer ante la soberanía del Congreso, explicar de manera amplia cada una de las acciones que ha hecho este gobierno en este periodo que concluye, de tal manera, en este año, que de tal manera es lo que nos preocupa a nosotros, que la gente, los ciudadanos conozcan lo que se ha hecho en educación, cuántas escuelas se han construido, cuántas sociales se han entregado, se han apoyado a la gente vulnerable, lo que hace el DIF. Eso es realmente lo importante y lo sustantivo que a los ciudadanos deben. Pero quizá no es necesariamente lo que les interesa nada más. Eso es lo que usted dice, debe interesarles, pero a lo mejor les interesa esto. Tocayo, entendemos perfectamente, Tocayo, los tiempos, las expresiones políticas o de actores que quieran generar de esta situación una polémica. Sin embargo, nosotros, te reitero, nuestro respeto irrestricto a cada una de esas voces, y están en todo su derecho de expresar su sentir. Sin embargo, lo que nos debe conducir a nosotros como autoridad, el irrestricto, la rendición de cuentas a los ciudadanos, que es lo que motiva la presentación de un informe, de tal manera que una vez que se atienda la solicitud del Congreso de Baja California, donde nos solicita que definamos la fecha entre la recepción del documento y el 1 de octubre, reitero, se ha decidido que sea ese día para que haya una claridad y una certeza, y en su momento ya, bueno, habrá que presentar las reformas que... Es de 3 años, 2014, si no recuerdo mal,
este año va a ser igual que el anterior. Y... En relación a la presentación del informe, obviamente la presentación del documento, la comparecencia de los titulares de la administración y de la Procuradora General de Justicia, y desde luego el gobernador, como lo ha hecho desde el primer año, de eliminar los gastos superfluos y onerosos que significaba todo aquel evento que se convertía en un besamanos y que de alguna manera significaba un gasto excesivo que el gobernador ha decidido eliminar y poder reorientar ese recurso hacia las escuelas y hacia los programas sociales. Recurso poco o mucho, pero que es tan necesario para poder seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos. Recurso que anteriormente se utilizaba pues precisamente para la cena, para las comidas, para los eventos suntuosos, y que hoy esos recursos se han eliminado. Eso es lo que se ha avanzado y que consideramos que en el momento de dar cuentas ante el Congreso y ante los ciudadanos de las acciones que venimos llevando a cabo en esta administración, esa es la parte que consideramos que el ciudadano estará muy pendiente de la rendición de cuentas de lo que se ha hecho en esta administración, Francisco. Muy bien, ¿algo que quiera agregar, secretario? No, solamente agradecerte y reiterar nuestro respeto a todas las expresiones que manifiesten su interés. Es importante esta participación, escuchar a las personas. Hemos escuchado muy atentamente a todos y cada uno de quienes se han expresado, y te agradezco el que nos des esta oportunidad de puntualizar, de poner esta información que surge del Poder Ejecutivo, y agradecerte desde luego por ponernos a las órdenes. Muy bien, nomás para reiterar, ante un debate el Poder Ejecutivo no le interesa. Habría que revisar el tema, Francisco, en cuestión del contenido del informe y en cuestión de la rendición de cuentas de lo que estamos llevando a cabo en esta administración, y con todo gusto, con toda la voluntad de hablar de lo que estamos haciendo, de escuchar inclusive las preocupaciones de lo que hace falta por hacer, de lo que es necesario que juntos la sociedad y el gobierno hagamos por nuestro estado. En ese sentido, con todo gusto estamos a las órdenes, Francisco. Gracias, secretario. Okay. Muchas gracias al secretario general, ahí está la llamada. Y bueno, pues ya escuchó usted, para ellos es tema cerrado, es un tema al tema de las fechas y las formas no le entran al debate. Al último refería el secretario general que de fondo a los contenidos del informe sí, o abría la puerta, pero bueno, y se lo decíamos ahorita, porque todo el mundo lo sabemos, son ya un escenario político pues muy movido, y evidentemente sobrará quien insista en las fechas y formas de la presentación del informe de este año, particularmente por los argumentos que hemos escuchado de ambos lados. Pero aquí, por eso insistíamos, porque insistíamos por usted como ciudadano. ¿Para usted está suficientemente discutido este tema? ¿Ya le quedó muy claro por las dos posturas? ¿Ya se definió? ¿O ameritaba más debate? Eso es opinión de la ciudadanía, y por eso aquí siempre estamos preguntando desde su óptica. Corte, regresamos.